Entonces, en cuanto a los exponentes, vamos a tener una estructura que es la siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener la letra A, que nosotros la vamos a conocer como la base. ¿Listo? Vamos a tener, para este caso, la letra N, que va a ser nuestro exponente. Y vamos a tener la letra B, que va a ser nuestra potencia. ¿Listo? Entonces vamos a tener esas tres partes. Si nosotros nos fijamos en el módulo, en la parte que van trabajando, vamos a ver el nuevo tema que se conoce como los logaritmos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener a los logaritmos. ¿Qué son los logaritmos? El logaritmo se puede conocer como una antipotencia, un antiexponente. ¿Por qué? Vamos a tener lo que es el logaritmo de A X igual a Y. ¿Listo? Entonces, en este caso, la letra A va a ser la base del logaritmo. ¿Listo? La letra X va a ser el argumento del logaritmo. ¿Listo? Y la letra Y, pues, va a ser el resultado del logaritmo. ¿Listo? Si nosotros hacemos la comparación, la A sigue siendo la base para ambos casos. ¿Cambia en dónde? En el argumento. Pero el argumento para nosotros va a venir siendo el exponente de la potencia. ¿Listo? Ya les muestro un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos logaritmo, como ejemplito lo voy a poner de otro color, logaritmo base 2 de 8, ¿a qué va a ser igual? ¿Listo? ¿Cómo hacemos para averiguar ese valor? Lo que vamos a hacer es descomponer el número 8 en su base. Entonces, la base va a ser el 2. ¿Cuántas veces tendremos que multiplicar el 2 para que nos dé 8?
Entonces, 4 veces, profe. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Por 2 sería 8. Entonces no serían 4 veces, sino 3 veces. La primera acá, 2 por 2 nos da 4. Ahora bajamos el siguiente, por 2. Y esto nos da igual a 8, que es el valor que estábamos buscando. O sea que el resultado del logaritmo de 8 va a ser igual a 3. ¿Listo? Si nosotros esto lo escribimos en forma de exponente, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál es la base? 2. ¿Cuál viene a ser el exponente? El 3. ¿Y cuál va a ser el resultado? El 8. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros podemos decir que el logaritmo es como la forma de devolvernos a encontrar el exponente de nuestra potencia o de nuestro propio exponente. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes que cuál sería el logaritmo por acá, logaritmo base 7 de 49, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál consideran ustedes que sería la respuesta? ¿Cuál? Por ahí escuché que alguien opinó. Hagamos la operación. Si tengo la base, que me dicen que es el 7, ¿Sería el 7? esa sería la base. ¿Y cuántas veces tengo que multiplicar el 7 para que me dé 49? 7 por 7 igual a 49. O sea que el resultado de ese logaritmo, ¿cuál sería? El número 2. Si esto lo vamos a expresar en forma de exponente, quedaría entonces 7 elevado al cuadrado es igual a 49. ¿Vamos bien? Un último ejercicio de esa parte. Entonces, por ejemplo, cambiamos el color para diferenciar. Logaritmo base 6 de 216. ¿Cuál sería la respuesta? Es decir, rápidamente. ¿Cuál sería nuestra base? 9. ¿Cuál sería la base? El 6, profe. Listo, el 6. O sea que tengo que multiplicar el 6 la cantidad de veces que sean necesarias para llegar a 216. O sea, ¿cuántas veces ahora tengo que multiplicar ese 6? 6 por 6. ¿Cuánto me da? 36. Listo, 36.
Ahora eso lo voy a multiplicar otra vez, porque todavía no he llegado al 216. Vuelvo y lo multiplico por 6 nuevamente. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría esta parte? 36 por 6. 216. Muy bien. 216. O sea que el resultado, ¿cuál sería? Nuevamente, el número 2. Ah, no, 3. es 1, 2 y 3 veces tuve que multiplicarlo. Escribiéndolo en forma de exponente, quedaría base 6 exponente 3 igual a 216. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? En algunas ocasiones, nosotros vamos a encontrar que no nos escriben cuál es la base del logaritmo. Un ejemplo, si yo tengo, o más bien el ejercicio me dice, hallar cuál es el logaritmo de 100, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como a mí no me están diciendo acá ningún valor en esta partecita de abajo, como en los otros ejercicios, nosotros podemos asumir que esa base es el número 10. ¿Listo? O sea, logaritmo base 10 de 100. ¿Listo? Perfecto. ¿Cuál sería la respuesta para ese ejercicio? Logaritmo de 100. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me colabora? ¿Cuál dijimos que era la base? El 10. Listo. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 10 por sí mismo para que me dé 100? 10 veces, profe. ¿10 veces? ¿O 10 por 10 cuánto nos da? 100. 10 por 10 nos da 100. O sea que aquí la respuesta para Y sería igual a 10. ¿A 10? No. ¿A 2? A 2. Muy bien, a 2. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Quejas y reclamos? ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna duda? ¿No? Listo. Continuemos entonces. En el ejercicio 25 hacen una pregunta que es la siguiente. El logaritmo de un número o argumento en una base dada es el exponente del cual se debe elevar la base para obtener el número. La base del logaritmo está representada en la imagen por ¿cuál letra? La X, la A, la Y y el logaritmo. Por la Y. No, ¿cuál dijimos que era la base? Revisemos La la letra A. Revisemos la imagen. ¿Listo? Si tienen ahí la posibilidad. Dice logaritmo de A, X es igual a Y. Y ahí nos indican con una flechita que la A representa a la base, la X representa el argumento y la Y representa el logaritmo, que fue lo que escribimos por acá. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Listo, chicos. Continuemos entonces. Hay otro tema a tratar que es el de los números perfectos.
¿Listo? Entonces, voy a poner por acá. Veo que por ahí están escribiendo en el chat. La pregunta 24. Según me informan, la clase pasada trabajaron hasta esa pregunta y por eso se comenzaba tema en la pregunta 25, que ese ya es tema nuevo, que es sobre los logaritmos. ¿Listo? Entonces, vamos con números perfectos. ¿Listo? ¿Cuál es la característica de los números perfectos? Si vemos en el punto anterior al punto 26, dice que el número perfecto se caracteriza porque al sumar sus divisores menores que él, se obtiene el resultado del mismo número. Y ahí nos dan un ejemplo. Nos dan el ejemplo con el número 28. ¿Sí recuerdan cómo se sacan los divisores de cada número? El número 28. Vamos a mirar cuáles son sus divisores. 28 se puede dividir por 1. Sí, y su resultado sería igual a 28. 28 lo puedo dividir por 2. También, y su resultado sería 14. 28 lo puedo dividir entre 3 o me da un número no exacto. Si 28 lo dividimos entre 3, nos daría 9,3 periódico, o sea que no funciona. 28 dividido entre 4, sí nos funciona y nos daría el número 7. Entonces, el 4 lo vamos a anotar. Entre 5, no se puede. Entre 6, tampoco. Entonces ya comenzamos a devolvernos. Entre 7 y la respuesta nos daría 4. Ahora, si lo divido por 14, la respuesta sería 2. Y ahora si lo divido por el mismo 28, la respuesta sería 1. Nos dicen que tenemos que sumar el grupo de números que sea menor al que nosotros estamos trabajando. O sea que vamos a trabajar este grupo de números. ¿Listo? Tenemos que sumarlos todos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 1 más 2 más 4 más 7 más 14. 1 más 3, 1 más 3, perdón, 1 más 2, 3, más 4, 7, más 7, 14, más 14, 28. 28. O sea que hemos comprobado que al sumar este grupo de números, la respuesta va a ser el número que estamos averiguando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, el punto 26. ¿Cuál de los siguientes números es perfecto? ¿Quién me colabora con ese ejercicio? El 4. Listo. Intentémoslo con el 4. 4. Divisores del número 4. 4 se puede dividir por 1. Sí, y la respuesta sería 4.
¿4 se puede dividir por 2? Sí, Sí. y la respuesta sería 2. ¿4 se puede dividir por 3? No. No. Y 4 se puede dividir por 4 y la respuesta sería 1. Ahora tengo que sumar los números menores al que estoy buscando, o sea, los dos primeros. 1 más 2, ¿cuánto me da? 3. Sería 3. igual a 3. ¿Y necesitábamos que la respuesta fuera 3 o que fuera 4? 4. O sea que el número 4 no corresponde a un número perfecto. ¿Quién tiene otra opinión? Profe, el 8. El 8, listo, intentémoslo con el 8. 8. Divisores del número 8. El 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Vamos a sumar los tres primeros. 1 más 2, 3 más 4 me da 7. ¿Y el 7 era el número que Tampoco. estábamos buscando? Tampoco. Ya nos quedan dos opciones. ¿Cuál será? ¿Quién da más, quién da menos? El 6. Listo. Miremos ahora con el 6. Divisores del número 6. El 1, el 2, el 3 y el mismo 6. ¿Listo? 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6. Y este número sí corresponde al número que estábamos buscando anteriormente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? Listo, chicos. Regálenme un segundo. Ya vuelvo con ustedes. Listo, chicos. He vuelto. Entonces, a ustedes les corresponde trabajar solitos el punto 27 y el punto 28, que eso se soluciona a través de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Listo, chicos? Y comenzamos entonces con los ejercicios o el tema del punto 29, que es el repaso de magnitudes. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí antes de continuar? ¿Dudas que tengan sobre los logaritmos y números perfectos? ¿Alguna duda? ¿Queja o reclamo? ¿No? ¿Vamos bien? Listo. Entonces continuemos. Vamos a ver ahora el tema que trata sobre magnitudes. ¿Para qué nos sirven las magnitudes?
para hacer un cambio de valor entre las unidades principalmente de medición. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las fundamentales? Regálenme un segundo, les publico la imagen. ¿Ya estamos viendo la imagen? Por favor, me confirman. Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, profe. Entonces, acá, las unidades fundamentales van a ser el mili, que lo tenemos por acá, centi, deci, la misma unidad, o sea que no va a tener ningún prefijo, deca, hecto y kilo. ¿Listo? Estas van a ser las principales con las que vamos a trabajar. Dependiendo la unidad de medida que vayamos a utilizar, van a tener un complemento esos prefijos. Por ejemplo, si vamos a trabajar unidades de medida de distancia, ¿cuál es la unidad de medida para distancia? ¿Quién me dice? ¿Kilómetro? El metro, porque el kilo es el prefijo. Sería solamente Ah, el metro. ¿Listo? Entonces, si es una unidad muy pequeña, va a ser milímetro. Un poquito más grande, centímetro, decímetro, el mismo metro, decámetro, hectómetro y kilómetro. ¿Listo? Si vamos a trabajar lo que son unidades de peso, ¿cuál es la unidad de peso que más conocemos? Que normalmente se trabaja. Kilo. La de kilo, profe. No, no porque el kilo es el prefijo. entonces, Después del kilo que sigue, me hacen un favor, me regalan un kilo de kilogramo, ¿no? Que creo que nos hemos mal acostumbrado y nos comemos las palabras. Porque sería un kilogramo de arroz, un kilogramo de azúcar. O sea que la unidad para peso va a ser el gramo. Entonces, en ese caso, pasaría a ser miligramo, centigramo, decigramo, el gramo, decagramo, hectogramo y kilogramo. Para volumen, o sea, cuando nosotros estamos utilizando líquidos, ¿cuál sería la unidad? Cuando nosotros vamos por la leche, ¿qué pedimos? ¿sería milímetro? No, porque el metro es para distancia. Cuando nosotros vamos por la leche, Ah. ¿qué pedimos? Un Que nos regalen un ¿qué? litro. Un litro. litro, profe. Un litro. Litro, Bien. profe. Entonces sería un mililitro, un centilitro, un decilitro, el litro, decalitro, hectolitro y kilolitro. ¿Listo? No son muy comunes escucharlas, pero
debemos tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Listo? Voy a mostrar ahora cómo se hace dicha conversión. ¿Listo? Entonces voy a poner la imagen que ustedes tienen en su módulo para que lo trabajemos. Regálenme un segundo. Chun, 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 chun. Regálenme un segundito, acá está. Ya la encontré. Listo, vamos por acá. Vamos a dar compartir y la imagen. Listo. ¿Ya estamos viendo la imagen? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. profe. Listo. Cuando nosotros vamos a aumentar de unidad, o sea, vamos a ir de una unidad muy pequeña a una unidad muy grande, o sea, si estamos acá y queremos pasar hasta acá, lo que vamos a hacer es dividir entre 10 cada escalón que nosotros vayamos a pasar. O sea, si vamos a pasar de milímetros para este caso, que nuestra unidad es la m, o sea, los metros, si vamos a pasar de milímetros a centímetros, dividimos entre 10. Si vamos a pasar de centímetros a decímetros, vamos a dividir nuevamente por 10. Si vamos a pasar de decímetros a metros, volvemos a dividir entre 10. Si vamos a pasar de metros a decámetros, dividimos entre 10. De decámetros a hectómetros, volvemos a dividir entre 10. Y de hectómetros a kilómetros, volvemos a dividir entre 10. Cosa diferente si voy a pasar de una unidad grande a una unidad más pequeña. O sea, si yo estoy acá en kilómetros y quiero llegar a milímetros, lo que tengo que hacer es multiplicar por 10. Si estoy en kilómetros y quiero pasar a hectómetros, multiplico por 10. De hectómetros a decámetros, multiplico por 10. Decámetros a metros, multiplico por 10. De metros a decímetros, multiplico por 10. Decímetros a centímetros, multiplico por 10. Y de centímetros a milímetros, multiplico nuevamente por 10. ¿Queda claro hasta